Semana cortita, martes 29 de abril. Estamos iniciando un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros el día de hoy para analizar la contingencia, como lo solemos hacer todos los días acá en la querida Radio Agricultura. 7 de la tarde y un poquito pasado, 7:02, ¿no? 7:03, Luchito, por ahí estamos. Iniciando este nuevo programa de Los Tres Mosqueteros, queremos partir agradeciendo lógicamente la tremenda sintonía que hemos tenido todos estos últimos días con la gran cantidad de visualizaciones. Sabemos que tenemos una comunidad bastante fiel que se pega ahí al YouTube a eso de las 7 de la tarde a escuchar y vernos a través de las plataformas digitales, y desde ya les venimos a solicitar que se rajen con un like, porque su like es nuestro sueldo. A mi derecha, levantando los deditos pulgares, la reina de la batalla cultural, que hoy día anda con una chaqueta particularmente llamativa, naranja, hay que tener perso, pues. ¡Epa! Me encanta. Espera, ¿eso es reversible? Claro que es reversible. Claro que es reversible. Magdalena Marvilá, ¿cómo está usted? Muy bien, pues aquí estoy con la chaqueta esta, la voy a bautizar On Fire. Ah, sí, pero además hoy día estoy combinado, ustedes no lo están viendo, pero efectivamente en el control Luchito anda de amarillo, así que entre los dos hacemos las vitaminas C. ¿Estamos listos? ¿Ya? Obvio, además vitamina C es necesaria ahora precisamente porque se vienen, dicen que la influenza viene así con tutti. Hoy va a estar ¿Te duro, vacunaste? sí. ¿Te vacunaste? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Contra la influenza, sí. Ya. ¿Y nuestro invitado se vacunó? ¿Nuestro D'Artagnan? No, que se joven, yo apelo a eso. Lo presentamos, Borjita Yáñez. ¿Cómo estás? Bien, pues, estoy emulando acá en ¿Qué se a cree Pancho, este cabrón? a Pancho ¿Qué se Rego. cree este cabrón, chico? ¿Ah? Está mucho más elegante No, que sí, todos sí. nosotros, para que lo vean los que están viendo en TV. ¿Sabes qué pasa, Maida? Que hace tiempo que no en Los Tres Mosqueteros que hicieron un poquito más formal. No es que haya tenido una te lo simulación de agradecemos, derecho penal en la te ves universidad. lindo. Ah, qué mentiroso. Ah, tenía No, pero examen, es cierto que tenía hace tiempo que no examen. venía y estoy feliz acá de estar de vuelta porque tuve una campaña dura. de ¿Estaba 15 en años. una simulación de juicio oral o una audiencia preparatoria de juicio oral? No, se llamaba Minuta, pero le pusimos un nombre de simulación. En una presentación, pero más cortadita, ¿cachai? Entonces la presentación de fiscal. Ya, no una simulación de juicio. No, pero era venir en forma igual que un fiscal. Ya, como Eso fue. una solemne en la universidad. Sí. Viene saliendo una campaña bien dura en la Universidad Católica, donde debería haber ganado por cantidad de votos, pero la izquierda hizo la triquiñuela. Hizo la suya, efectivamente. Se puede la campaña para la lectura con Fetch, que le encargó de poder fiscalizar lo que es el órgano estudiantil más grande. ¿Cómo se llama? La Confederación de Estudiantes de Chile. No, pero el Abreviado, cargo al que tú ibas. Delegatura con Fetch. Delegatura con FECH. Sí. Recordemos que Borja Yáñez es estudiante de Derecho en la Universidad Católica, universidad que el día de hoy está siendo gobernada por la derecha, por el movimiento Solidaridad desde la Federación de Estudiantes, la FEUC. ¿Cómo te fue en esa elección? Mal, pues. Perdí. No, pero en cantidad de votos. Si yo sé que tú No, sacaste en cantidad- muchos votos. En cantidad de votos nos fue súper bien. ¿Cuánto sacaste? Pudimos haber ganado, es que no se puede saber porque el voto es ponderado. Si hubiera hecho una abstracción, nosotros ganamos por mayoría, o sea, casi que total. ¿Cómo es eso del ¿Por voto qué? ponderado? ¿Qué hace la El voto izquierda ponderado para robarse es las como elecciones? tú dijiste, Explícame. una triquiñuela para que los representantes voten. Hay todo un sistema complejo que me voy a saltar, pero en el fondo hay facultades que tienen más votos que otras. Ya. O sea, no es una persona un voto, es una facultad de izquierda. Qué vale más que una democrático. de Magdalena derecha. Marvilá, qué democrático. Así se escribe. No es una persona un voto. No. Una democracia popular Centros participativa de occidental alumnos, de base. y Pancho, no lo peor, centros de alumnos que llamaron a votar por un candidato, centros de alumnos que cambiaron la votación a mitad de la elección, centros de alumnos que el voto era a través de un forms de Google, que se puede editar. Esa es la calidad democrática, sin un trícel, nada. Está Eso fue la elección. Está desesperado. Para que veáis. ¿Es eso democracia, Magdalena Marvilá? No, pero yo tengo una postura bastante Crítica de las federaciones Sí, de las estudiantiles. federaciones estudiantes. Yo creo Así que que existe la no, democracia ya. no, yo creo que no, de la democracia no tengo ni problema, pero yo creo que desde que existe la politización de las universidades Así es, eso es el punto. han destruido las universidades, y eso tiene que ver con las federaciones de estudiantes. Los estudiantes tienen que estudiar. Y ojo, que cuando las universidades se crearon tenían categoría de clérigos, o sea, ni siquiera podían carretear, no podían tomar, no podían, ni por eso incluso tenían que ser célibes. Ya, Por hoy eso día el están presidente dedicados a la no terminó su política. carrera, Ya, por eso po. hoy día están dedicados a la política, y básicamente muchos no estudian y han destruido la mayor institución de la cristiandad, que es las universidades. Entonces yo soy contraria a las federaciones de estudiantes. Creo que los estudiantes tienen que aprender, tienen que formarse, y una vez que se hayan formado hay demasiada política dentro de la universidad. gremialistas, como decía Jaime Me da lo mismo, Guzmán. no, ¿Te da lo mismo? no, me da lo mismo. Yo creo que la política dentro de las universidades le ha hecho un daño inconmensurable a la institución más importante de Pero Occidente. sería como Ahí difícil yo sacarla, creo ¿no? diferente, porque la FEUC, si uno cree en su origen de 1938, nace, de hecho, con José Piñera Carvalho, el presidente Piñera, o sea, el papá del presidente Piñera, también presidente en términos fácticos, nacen con un fin de poder promulgar
antítesis de lo que era la FECH, la Federación de la Universidad de Chile, el catolicismo, el trabajo No, social. bueno, por eso, Entonces, pero- nacen para poder evaluar a estos estudiantes por un fin y un rol público. Ya, por eso, Chile. porque ya la universidad se había Politizado hace rato. desenmarcado de lo que es, porque las universidades nacen dentro de la iglesia, y vuelvo al punto, se estructuraban en colegios, donde los colegios, porque un alumno pertenecía a una universidad y era miembro de un colegio que era una especie como de convento, y además tenían categoría de clérigo y debían ser célibes durante el estudio. ¿Por qué? Porque primaba la visión de Aristóteles, que planteaba y que plantea, porque Aristóteles lo dejó por escrito para siempre, no es que cambió de opinión, que para hacer filosofía, que era lo más importante dentro de las universidades, porque habían solo 4 facultades, teología, filosofía, derecho y medicina, había que tener ocio. Para hacer filosofía había que tener tiempo libre para pensar. Él no entendía el ocio como una piña colada en el Caribe, no. Ya, tiempo libre para pensar. Y él decía, antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, él decía que el ocio era incompatible con el matrimonio, porque un hombre casado no tiene tiempo libre. Y por lo tanto, cualquier intelectual de ahí en adelante se consideraba que si tú te entregabas la vida al intelecto, es decir, al pensar, necesitaba ocio. Y de ahí viene el celibato, incluido a los, digamos, a los monjes. Es primera vez que voy a estar en desacuerdo con mi amiga Mervilá. Y se nota Entiendo que- la historia. Porque soy muy politiquero. A mí me No, gustan pero- las federaciones pero y Pero discrepo que del ¿te gusta, gremialismo por también. ejemplo, que una federación hable, por ejemplo, del aborto? Sí, pues, 100%. ¿Por qué? Si no le compete al estudiante. Porque me da lo mismo eso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la FECH o la FEU, que tiene estudiantes sus siglas. Sí, sí, no ¿por soy qué tienen que gremialista. hablar? ¿Por qué tienen que...? Está bien, pero ¿por qué? No soy gremialista porque entiendo que los cuerpos intermedios De acuerdo, hay que pero ¿por politizarlo qué- y por pueden qué- decidir en la política nacional ¿Por qué desde los la cuerpos postura de la intermedios Federación de tienen que politizar Estudiantes. si los cuerpos Porque intermedios lo- tienen un fin? ¿Cuál es el fin de la universidad? ¿Cuál es el fin del estudiante? ¿Y cuál es el fin de la Estudiar. federación? El fin de la federación es representar al estudiante, pero por algo tiene la E en la sigla, Por que es eso los estudiante. gremialistas están muy equivocados. Pero Y por eso ¿por qué, perdemos las Pancho? ¿Por federaciones, qué? porque no son capaces Pero, de Pancho, politizarla es todo y lo hablar con- de temas es que todo son lo de contrario. carácter nacional. Jamás en la historia de las federaciones ha estado tan politizada en cuanto a la variedad de temas Sí. que se hablan. No, si es y por jamás la- han tenido no, menos legitimidad que ahora. Voy a discrepar profundamente. ¿Por qué? La toma de la Universidad Católica, la primera toma cuando se bajaron a los rectores por allá por 1967, 64, 66, no voy a recordar muy bien, ya estaban extremadamente politizadas en un ambiente de revolución que incidía en el país. Entonces no, las federaciones han estado politizadas desde el nacimiento mismo de las federaciones. Pero es que es diferente, porque en ese momento lo que se hablaba era en el sentido de incluso poner la educación en pos de la política nacional, de la DC en ese momento. José Miguel Ángel Solar, que estaba en la FEUC de presidente, él decía una federación que está al José servicio. Joaquín Brunner. No sé, Presidente de la ubico, pero FEUCHAT, no sé en qué estaba. la Federación Bueno, puede de ser, Universidades pero de todo está Chile. en Uruguay y la DC se jactaba de tener a toda la universidad de la mano. Esos partidos políticos, pero más allá de eso, el ideario político. Tenéis que ver también la política a un costo de oportunidad. Mientras más se habla cosas de afuera, menos cosas de dentro. Entonces, ese es un problema que actualmente hay. La Es gente que no le describo interesa. profundamente, la universidad tiene un rol público y ese rol público está al servicio de la sociedad y la sociedad tiene el derecho a conversar de todos aquellos temas que inciden dentro de la sociedad. De lo contrario, por ejemplo, ningún cuerpo intermedio podría abocarse a temas que fueran distintos a los de su propio cuerpo intermedio. Y yo creo en la Pero cada politización de los cuerpos Ya, pero intermedios. principio de subsidiariedad. Cada cuerpo intermedio tiene un fin, ¿no? ¿Qué diferencia a un movimiento estudiantil, por ejemplo, el gremialismo, por ejemplo, solidaridad, de un partido político? ¿Dónde está establecido eso? O sea, cada cuerpo intermedio tiene un fin. O sea, eso está en la Constitución de la Iglesia. Cada cuerpo intermedio se crea con un fin. Los- y debe respetar ese Los fin. cuerpos intermedios tienen una funcionalidad de ser medios, no fines en sí mismos. No, sí, está bien. Cuerpos intermedios son medios, pero para un fin, que es propio. Fin Pero propio. como medio. Está en la Constitución también. O sea, se No. debe respetar los fines propios que... No. Pero por supuesto. La Constitución ampara, promueve, reconoce y Pero artículo 1 los según el fin cuerpos que tenga cada uno. intermedios. Ya, bueno, pero la No, ciudadanía no, es que no lo lo dice, está la escuchando, Constitución no lo están dice. conversando Pero entre sí, ustedes. sea el fin, del fin que es propio. Artículo 1. Ya, vamos a tener que revisarlo junto a Vamos, Borja vamos, Yáñez. vamos a revisarlo. No me bajo. Fueron las palabras de Johannes Kaiser en la entrevista que tuvo el día de hoy con Checho Irane en el Conectados. Aquellos que plantean la posibilidad de dejar mi candidatura, lo que buscan es hacerle daño a una candidatura que es competitiva. Y reafirmo aquí y ahora mi intención y compromiso de llegar a la papeleta a la primera vuelta, porque mientras mayor cantidad de candidatos existan y de alternativas, mejor para la democracia. Esas fueron las palabras de Johannes Kaiser, que ratifica una vez más que no se va a bajar de la competencia y hace tiritar al Partido Republicano. ¿Qué opina Magdalena Mervilá? A ver, yo tenía clarísimo que Johannes no se iba a bajar. También. Ya la verdad es que algunos Se lo pusieron- pregunté en vivo, lo tenía sin filtro. Por eso, porque además siempre ha tenido una determinación clara y distinta, y además quiere marcar un punto, y ese punto se tiene que marcar en las primarias y tendrá que ser la ciudadanía. Y además yo creo que él tiene
la visión de que probablemente marca más en la realidad que incluso en las encuestas. Porque ciertamente ¿Marca le más hace... que José Antonio? Es que yo creo que le hace un sentido muy importante a sí. una clase media que ha estado muy votada y que de alguna manera se siente abandonada en términos de seguridad. O sea, yo creo que la ciudadanía siente que va a ser el más rudo en seguridad. Sí, sin duda. Que se va a atrever a hacer las cosas que hay que hacer. No se exaguea tanto. No, por eso. Pero, y además... O sea, no se exaguea, de hecho. No se exaguea. No, pues nada. Entonces... yo siempre tuve claro que iba a ir hasta el final. Ahora, lo que es importante es entender de que la derecha, y aquí un llamado a todos, es que efectivamente se va a pelear en primera vuelta, pero una vez que el que pase a primera vuelta, se necesita cuadrar y se necesita poner a disposición todas las capacidades humanas que podamos tener para poder hacer el mejor gobierno posible, punto. Ya, esto, Borja, ¿cuánto complica a los muchachos y los amigos de Republicanos? Dos candidaturas de la derecha, nueva derecha. Yo lo he dicho y puedo presumir coherencia en cuanto a eso. Que Catita, ¿por qué no nos queda agüita? Que hayan bien secos. dos candidatos por separado para que abarquen más espacio. O sea, vimos que cuando Kaiser y Kass fueron separados abarcaron más espacio a la derecha, eso beneficia a la derecha en su conjunto, la centro derecha y la derecha. Sí, totalmente de acuerdo, ahora, amigo. Por otro lado, de lo que decías tú, Pancho, Kaiser decía de que era mejor para la democracia porque había más variedad. Si es por variedad, ¿por qué no tiramos los 300 candidatos de una? Porque la democracia también debe tener un sentido de eficiencia atrás, un sentido de efectividad de los candidatos que vayan. ¿Hay proyectos políticos distintos entre republicanos, entre Chile Vamos y absolutamente? Entonces, o sea, tienen mínimos comunes fundamentales muy grandes y en comparación a la izquierda, absoluto, notorio, ostensible. Pero es que yo creo que son muy distintos republicanos, nacionales y libertarios, por eso creo que deberían ir separados. Creo que los dos tienen que llegar a la papeleta. Pero es que cada uno tiene diferencia en cuanto a alguien. O sea, yo creo que tienen temas fundamentales muy de cerca. O sea, partiendo por lo que es una línea más conservadora y de libertad que lo que es una a la derecha, yo creo, tiene esos dos matices juntas. O sea, de por sí pueden ir unidos. Sí, liberales, conservadores, libertarios. Chile Vamos tenía la UDI, que es una doctrina más gremialista, tenía a lo que son más liberales, en Evópolis, son muy diferentes en cuanto a matices. ¿Y Renovación Nacional? Una bolsa de gato. Sí, está entre medio, que es como gato, es como la cuerdita. Entre medio sería ecléctico, compadre. No, esta es una bolsa de gato. Sí, bolsa de gato. Hay de todo. El paraguas que cubre ambos movimientos. Una amalgama. Sí. Una amalgama. Sí, bueno, pero la verdad es que... Ya, pero Magda, yo de verdad quiero empatizar mucho con tu argumento porque siento lo mismo. Me pasa lo mismo con Johannes Kaiser. Siento que hay una clase media que hoy día está hasta las pelotas de que sigan teniendo que vivir encerrados tras las rejas, que hoy día sienten que la política no es suficiente, que los políticos han mentido de forma reiterada, que no le hace sentido el discurso de la política tradicional, que sienten que hay que correr bala. Ya, y hay otra cosa que y también... ahí creo que Johannes empatiza mucho más que José Antonio y que Evelyn Matei. Sí, yo creo que toca esa fibra, pero además toca otra fibra. Toca la fibra de los que, me sumo, ahí estamos aburridos de los políticos. Sí. De que creemos que parte del problema son los políticos. Que los partidos políticos se han farreado todo, ¿ya? Básicamente porque, ¿qué es lo que hacen? Llegan y ojo, que aquí la ley de financiamiento de la política también es parte perversa de ese incentivo, porque los partidos políticos quieren ganar elecciones, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque además eso implica plata para ellos. Les meten lucas. Entonces, ¿qué hacen? Salen a buscar a el que salía en la tele, y que la verdad es que no tienen ni dedos para el piano, ni tienen neuronas haciendo sinapsis, no tienen ninguna de las anteriores, pero efectivamente si le ponía una palomita sonríe bien y el voto es pasional y no racional. Entonces, la política está tremendamente desprestigiada por culpa de los partidos políticos. Los partidos políticos no hacen la pega, se llevan las lucas y además los partidos políticos han tratado de convencer de que son la base de la democracia. Yo te diría que no. Son siempre cuerpos intermedios con menor valoración por parte de la ciudadanía. Los cuerpos intermedios se han organizado, digamos, históricamente, no desde los partidos políticos. De hecho, es muy nuevo que se organicen desde los partidos políticos. Antes se organizaban desde los gremios, ¿ya? Y desde los intereses. Y efectivamente grupos, movimientos pueden representar a la ciudadanía y no tienen por qué ser estructuras con estas leyes que además lo que están haciendo es buscar lucas. Son pymes, los partidos políticos son puras pymes. Y contratan a todos los amigos y es más, cuando es como... ¿Cuándo surgen los partidos políticos, amiga? Los partidos políticos en el fondo van a venir... La época del siglo XIX, 18. 18 ya tenemos estructuras de lo que van a ser los partidos políticos posteriormente. No, pero en la configuración moderna. Bueno, el siglo XIX, lo que pasa es que es el proceso de democratización, es el concepto de la soberanía popular y se van estructurando en los partidos políticos y se van convirtiendo en esta red liberal, en 1800, en el caso 1900, chileno. Pero los partidos
políticos como actuales, tradicionales. Bueno, pero ya en el siglo XIX tú Creo tienes que será partidos como inicio políticos del siglo claros y XX, distintos. ¿no? Sí, Como el con siglo Partido XX. Socialista, Es Partido que lo que pasa es que el Comunista, siglo lo más como XX es la dominado. El Como comunista politización. de 1922, de la socialista de década del 20. 1933 y el Sí. Partido Obrero Socialista de Y te falta 1912. el Radical también, que también No, es fue... que Radical es de antes. Es que lo que hay que entender es que los movimientos son el más los movimientos políticos surgen desde el siglo XVIII, después de básicamente en el contexto de la Ilustración. De ahí va a venir todo un proceso de democratización que va a permitir ganar todos los derechos individuales, el derecho a opinión. Piensa tú que en el siglo XVIII el Estado controlaba el código de vestimenta y por lo tanto te castigaba porque no te vestías como era acorde a lo que tú te podías vestir. Un estado confesional. No, pero no solo eso. O sea, cuando la gente piensa, dice esa época en que la moda era las pelucas no son moda. Las pelucas son rango. Y no cualquiera se podía poner una peluca. Y el que se ponía una peluca y que no le correspondía una peluca, y se iba preso. O sea, el código de vestimenta era eso. Tú no podías, en el fondo, ni vestirte como querías. O sea, la democratización es mayor participación política, pero también mayor homogeneización. O sea, cuando llegamos hoy día todos se visten iguales. Es la democratización total y absoluta. Todos escuchan la misma música. Da lo mismo donde tú estés. Y los alternativos son tan alternativos que son todos igualmente alternativos. Exacto, exacto. Entonces, la democratización es una parte de lo que va a ir surgiendo cuando esto se produce la democratización. Y en ese contexto comienzan a aparecer primero los grupos políticos, facciones, y posteriormente los partidos políticos. Y esto va de la mano también. Pero los gremios son anteriores. Los gremios son anteriores. Y de hecho, la Revolución Francesa termina con los privilegios y dentro de los privilegios termina también con los privilegios de los gremios. Te voy a tener que interrumpir porque la Catita me está retando desde Obvio. el Switch. Se acaba el primer bloque de los Tres Mosqueteros. Estamos conversando junto a Borja Yáñez y Magdalena Mervilá a la vuelta de la bolsa comercial. Quedamos cortos, ¿no? Sigamos analizando lo que fueron las declaraciones de Johannes Kaiser Vamos. en la entrevista con Checho Irani. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Querubines, estamos de vuelta en los Tres Mosqueteros del día de hoy. Y antes de seguir analizando lo que fueron las declaraciones de Johannes Kaiser en la tremenda entrevista que se mandó Checho Irane el día de hoy en el Conectado de Radio Agricultura, vamos a saludar al capitalismo, A que a nos las hacen empresas, posible amén, que los estemos al acompañando. lucro. Magdalena Mervilá, si quiero ser diferente, ¿dónde voy? Si quieres ser diferente, no tenés que vestirte distinto. Solamente tienes que ir al mejor banco Eso. de Chile. Con tu cuenta de inversiones digital del BCI, hoy tienes el respaldo de un banco con más de 87 años de trayectoria. Ábrela sin costo de mantención y comienza a invertir de forma fácil y simple. Porque con BCI, seamos diferentes. Borja Yáñez, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es que mi platita rentabilice sin mover un solo dedo y sin hacer nada en mi cuenta corriente? ¿A dónde voy? Pancho, simple, si querías hacer crecer tus ahorros con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, lo puedes hacer. Gana plata solo por tener saldo en tu cuenta y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Solicítala 100% online en consorcio.cl y convierte tu plata en más. Ya lo sabes, www.consorcio.cl. Rentabiliza tu dinero sin mover un solo dedo de tu casa. Torneos millonarios para ganarte unas lucas extras. Ese es el compromiso de LatamWin.online, la casa de apuestas más importante, grande y segura de todo nuestro país. Si quieres jugar, divertirte, pasarlo bien y ganarte esas luquitas extras que tanta falta te hacen en este mes de abril, no dudes en registrarte en LatamWin.online con el código Mosqueteros, porque te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. LatamWin.online, si sabes, te la juegas apuestas, de seguro ganas. Estamos conversando junto a Borja Yáñez y Magdalena Mervilá sobre las declaraciones de Johannes Kaiser. Acá lo relevante lo quiero llevar al plano de la política, esa mal mirada política. Lo relevante es que con esta Afirmación. esta afirmación de Johannes Kaiser, la posibilidad de la nueva derecha de pasar a segunda vuelta se ve disminuida, ¿o no, Borja? Depende. ¿Por qué? Te doy una respuesta muy de niñito de abogado, pero yo creo que depende de cuál Hay sea. que distinguir. Hay que distinguir. Y hay que distinguir entre si es que el discurso va a ser de confrontación entre iguales, entre sector, o hacia la izquierda.
Porque creo que si se pierde eso, y lo he dicho acá varias veces, va a ocurrir lo que pasó en España. Pedro Sánchez estaba muy mal, pésimo. Lo está demostrando actualmente también, ratificó un mal gobierno. Lo tuyo es más catastrófico todavía, perdemos. ¿En qué sentido? O sea, Pedro Sánchez terminó ganando, ¿no? Pero Pedro Sánchez vendió a la Pedro madre, Sánchez la tenía hermana y al la país. misma tasa. Pancho, sí. Pedro Sánchez tenía la misma tasa de aprobación que Boric. La misma. O sea, era un gobierno del tercio. Sí. Y aún así ratificó el gobierno. Sí, pues. Ratificó el gobierno porque la izquierda, el PP y Vox fueron a la confrontación. Si uno se olvida, y es normal porque uno tiene que buscar diferencias y uno sabe que puede rentabilizar más con personas del sector. Te olvidas quién si uno es tu pierde enemigo. la vista, si uno baja las luces altas, las pone las bajas y se enfoca en lo de lo es que ese es el punto. pierdes el punto. ¿Tú crees que si hay una disputa entre... Es que yo ni siquiera estoy hablando de Chile Vamos, porque sé que Nacional Libertario y Republicano ya están en contra de lo que ha sido la praxis de Chile Vamos. Estoy hablando entre los dos sectores de la nueva derecha. No, yo creo que hay si hay una confrontación entre ambos, que yo creo que se va a empezar a dar en este momento, ¿se amplía o se reduce la base electoral? Yo siento que es la misma base electoral. A ver. Que no sumas un voto. Yo creo que sí hay votos que se sumaron, porque por algo han crecido, si uno lo mira como el todo. Que se entienda bien lo que dije entonces. Ya creció la base electoral. Sí, ya creció. Ya, pero yo creo la disputa es si dentro de esa pelea entre la nueva derecha hay una posibilidad de ampliar base electoral dentro de esa misma nueva derecha. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente va a haber muchos de que se saquen los ojos, eso va a existir, pero ojo, también va a haber ninguneo de, según ellos, la experiencia. Yo aquí hay que decir que tampoco ninguno tiene experiencia, excepto que uno constituyó un partido y que lo armó, y que no necesariamente ese partido tan articulado es necesariamente mejor que los que se están armando, así de simple. De hecho, es más grande que todos los otros partidos juntos. Por eso, pero eso es lo primero que hay que plantear. Pero yo creo que hay un voto muy, digamos, de la derecha, y aquí voy a ir no solo de la nueva derecha, hay un voto bastante de la deep derecha. de la derecha en general, silencioso, que de pronto le hace sentido Kaiser y que no dice que vota a Kaiser, pero que va a llegar el momento dependiendo. Bueno, hay mucha gente que es caliente al sol. Por algo existe. Yo lo digo abiertamente, yo siento que Johannes ya se comió a José Antonio, aunque las encuestas demuestren lo contrario, porque en mi percepción de calle, de redes sociales y tiene también, eso de frescura. Es que Johannes va para arriba. Y tiene eso de frescura, de que efectivamente va a cambiar las malas prácticas, que es como la gran esperanza. O sea, es como cuando tú dices, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque al final se ponen entre ellos y hay que limpiar la política, hay que reivindicar la política, hay que volver a darle una prestancia, y para eso tiene que haber gente buena. Entonces, para que haya gente buena, tenemos que dejar de pensar solamente en la ecuación de este gallo es conocido y gana. No, hay que pensar en quién es el mejor. Ahí yo creo que estoy un poquito más inclinado para otro lado, porque creo que... ¿Para dónde? Contrario a ti. Yo creo que el punto es que uno tiene que distinguir también cuáles son las elecciones. Es muy diferente una elección de primaria, con una primera vuelta, con una segunda vuelta, porque el público y las formas son diferentes. Yo estoy hablando de primera vuelta. Ya, pero, por ejemplo, si fuera... Solo para explicarlo bien. Si fuese una primaria eventual, de la nada, entre Kast y Kaiser, ahí se pelea el sector. ¿Qué hora es? ¿Son las 7:40? 7:30. Bueno, es que estoy 45, sin teléfono. 45. Estoy sin teléfono. Hoy día ves el plazo. ¿De? Sí, pero mañana. Pero pues la vengan con entonces, nosotros. Mañana vamos a decir, no hay primaria. Vamos a verlo. Pero el punto es, entonces, mientras más se acerca... Ándate a primera vuelta. Vamos a primera vuelta. Mientras más uno se acerca al ring, mientras más uno se acerca hasta la elección de primera vuelta, más la gente se toma en serio el voto que va a tener, porque es la primera magistratura, y por tanto uno considera ya cuál es el equipo que hay detrás, cuál es el partido, cuáles son los avances, cuál es la experiencia. Y sobre ahí, pero quien ha tenido ahí la constancia es José Antonio Kast. Sí, Lo queramos o no, es quien ha tenido, el que tiene más elecciones, el que tiene más experiencia, el que tiene un equipo, el que tiene, por ejemplo, base joven, buena, que moviliza ahora. A mí el otro día me entrevistaron para un programa de estos de streaming, y me preguntaron, si tú tuvieras que elegir, ya sabemos que tú vas por Matei y Chile Vamos, está bien. Si tú tuvieras que elegir entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, ¿por quién votaría? Yo le dije, súper simple, José Antonio Kast. Porque para mí tiene más experiencia, tiene más equipo, está mejor preparado, ha pasado por cargos de administración del Estado, ha pasado por el Congreso, tiene los equipos bastante afinados, tiene propuestas. Yo sentí que José Antonio hoy día tiene una mochila más grande que Johannes Kaiser. Pero en la práctica siento que Johannes le está ganando. Que es mi percepción de calle, no lo que yo quisiera. ¿Cuál es tu percepción de calle? Yo creo que la percepción que uno ve es que sí, depende mucho cuál sea la realidad que uno vea, porque igual Kaiser tiene un apoyo más de clase media, clase trabajadora, que vive los efectos. Por ejemplo, lo que pasó en Quilicura. La persona que ve eso va a decir, no sé, quiero una Matei que propone cosas más grandes, más de frontera, está bien, puede ser así, Kast también, o un compadre que vaya al frente, porque yo siento eso. Yo lo que siento ahora es impotencia. Y quien está representando esa impotencia, que la está encarnando, para mí es Kaiser. Pero hablo de ese mundo. Ahora, hay otro mundo también de que
Kaiser tiene un apoyo de imagen internacional. ¿En qué sentido? Que tiene líderes internacionales que siguen más su línea. Milei, Bukele. Mira el caso de Milei, por ejemplo. Sí, Hace claro. poco la CEPAL publicó una cifra de crecimiento. Sí. En Chile es un 2,2%. Si tú lo ves ya más a grande vista, Argentina nos va a duplicar en crecimiento económico. ¿5? Argentina a 5, por 5% anual. Era- Chile era 2,2. bonito. Chile 2,2 versus el promedio de Latinoamérica que tiene 2,3. Estamos abajo del promedio latinoamericano de crecimiento según la CEPAL. Sí. Y eso no es una cosa ¿Es compleja. 5 o 5 punto algo? Yo vi 5.0. 5.0, Sí, cerrado. 5.0. Ya, entonces, O sea, es más del doble. APP, el doble claro, sería 2,4. el crecimiento del año tirarlo en 2. Sí. Y no es simple la fórmula. La fórmula es fácil de poder aplicar y la conocen todos. Es bajar impuestos, bajar la cantidad de funcionarios, reducir el Estado, hacerlo eficiente, austero, eficaz. Y no es difícil. ¿Y quién hacer. representa eso? Esa visión. Esa es la gran pregunta, porque uno es quien la representa y otro es quien la puede hacer. Uno es cuál es el símbolo, cuál es la imagen y otro es cuál es la eficacia. Ya, pero ¿Cachai? está diciendo. En otras palabras, quien es la ¿Quién imagen. tiene más equipo? Quien tiene más equipo es José Antonio Caz. Ya, pues entonces tú estás diciendo Pero quien que tiene más relatos es ¿quién lo Kaiser. podría implementar mejor? Implementar mejor sería José que sea Antonio Caz. José Antonio Caz. Pero en tiene más posibilidades de ganar por el discurso, Sí. Johannes Kaiser. Ya estamos de acuerdo entonces, amigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es que El- me el dijiste punto- tú voy a discrepar. No me acuerdo en qué te dije que iba a discrepar, pero dije esa cosa está mal. Ya. Magdalena Vervilá. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente hoy día mucha gente, yo creo que el voto de Kaiser para todos es asombroso. Y yo Es creo un que fenómeno. es un fenómeno. Y es un ¿Será un fenómeno que hay fenómeno que más tener importante cuidado que- porque puede ser un fenómeno barrial, como dicen Sí. por ahí. Y por lo tanto ese apoyo Popular. también es importante, popular. Es más, todos los que se lavan la boca con el pueblo, ahí lo pueden ver. Ahora, una cosa importante, si llega a pasar en la primera vuelta, tú bien lo dices, Borja, que tienen mejores equipos los otros. Bueno, es que a Kaiser hay que armarle equipo. Y ahí viene el punto, tienen que estar, o sea, si Es que ahí Kaiser viene la pasa, negociación. hay que Sí. armarle un equipo sólido y robusto que sea el mejor. Aquí, no los puros cuoteos políticos, los mejores. Está bien, pero ¿cómo funcionaría ese equipo? ¿Sería integrado o sería forzado? Esa es la duda que yo tengo, porque yo sentiría que Va a depender. hay tanto conflicto, quizás con republicanos no, pero hay cierto roce con Chile Vamos que yo dudaría en verlo. De hecho, también uno lo podría ver por la elección del año pasado, del año No, no, 2020. Son que- todos moneditas de oro y a todos les gusta el sol. Entonces tú decís. Todos quieren brillar. Ah, esa fue otra pregunta que se le realizó a Johannes Kaiser. Yo se la pregunté. ¿Qué le preguntaste tú? Los equipos. Los equipos, ¿cierto? No, obvio. Y él te dijo, bueno, los equipos hay que armarlos, hay gente que está hoy día ejerciendo cargos públicos. Y es Sí, que en pues. la práctica no tiene la misma cantidad de equipos que tiene No, a José ver. Antonio Caz o Evelyn Matei. Pero es que una cosa importante, una persona que es exógena a la política es lo necesario en qué sentido. A ver, yo no voy a ser presidente, pero si yo fuera presidenta o me presentara presidenta, yo también tampoco tendría equipo. ¿Qué es lo que haría? Yo empezaría a mirar en todo el espectro político quiénes son los mejores y para armar los ministerios los llamaría a todos Igual y me- ojalá igual los me llamaría gustó. de todos los partidos políticos, porque este país hay que parcharlo, entre otras cosas. Es que Hay gente Johannes buena. dijo esa fue de las respuestas que más me gustó de la entrevista. ¿Viste? Porque él dice, Chicho Hernández le pregunta, a raíz de tu pregunta, Magdalena Vervilá, de cuáles son los equipos, como que lo dijiste, tiramos un par de nombres. Y él dio una respuesta que para mí era muy atinada. El ministro va a ser político. Porque el ministro tiene que tener el lineamiento general de mi gobierno. Pero de ahí para abajo, todos tecnócratas. Por supuesto. Todos tecnócratas. Todos tienen que ser gallos que pronuncié muy saben. Y hoy día son todos amigos. No, línea roja. Yo creo que ¿Por línea qué? roja. Porque Sebastián Peña implementó la misma y le fue mal el Congreso. ¿Te acuerdas? No, pero no, acuerdes. no, pero- no. estamos hablando de funcionarios Piñera- funcionarios del Estado, no saca el Congreso. Ah, ¿pero estamos hablando de ministro? Ministro, De subsecretario, Por eso, seremi, voy por la funcionario misma. público. Los ministros también tienen un cuoteo. Si tú querés tener partidos políticos, también de alguna forma tenés que repartir cargos, ¿cachai? Partiendo por lo que son los ministerios. Por ejemplo, Por mantener eso, la representación. esas son las primeras malas prácticas Mira. que tenemos que terminar. Claro. Se Más o acabó menos. la casta. Más o menos. Yo creo que uno puede balancear ambos cosas, que son tanto lo técnico como lo político. No suele haber mucho, pero se tiene que balancear un poco más. Mm. Y no puede ser exclusivamente técnico porque si no, no cumplís No, con los anhelos no, de los sí. partidos. Es que Lastimosamente, yo ahí- el presidente también es gestor de intereses. Ahí veo un Johannes Kaiser mucho más cercano a Milei. Yo también. Iba a decir una palabra muy fea, entonces voy a buscar otra palabra, pero. ¡Al carajo los partidos políticos!
Bueno, eso es lo que yo creo. Pero que Milei igual integró a Patricia si tú me lo Bullrich. preguntas, Para el que por lee, supuesto. ¿se entiende, cierto? Para el que lee. Pero es que van a estar dispuestos. O sea, a ver, si una cosa bien importante, el poder les encanta. No, pero es que el cuoteo... Ya, o sea, no ¿qué- va a ser qué- por qué hizo cuoteo, Milei? va a ser ¿por qué llamó a Patricia Bullrich? Porque Milei tenía pescó la la experiencia. motosierra y la motosierra de verdad fue sacamos a todos. Negoció con el Chile Vamos de Argentina. Sí. Se me fue el nombre, ¿Podemos? No, por los demás. se me- Los demás que- Juntos Sí, por el cambio, creo que era. Se me fue el nombre. Creo que era eso. Quedé en blanco, amigo mío, Da lo quedé en mismo, da lo blanco. mismo. Y efectivamente negocia con Patricia Bullrich que ella sea su ministra del Interior. Pero lo que hace Milei es decir, acá van a entrar todos por sus capacidades, incluso van a entrar ministros chilenos. Sí, pues. Que el problema es que yo, insisto, a Piñera le fue mal con eso. Mala estrategia. Sí, Él pero puso que también Piñera- mucho tecnócrata, le fue mal. Pero Piñera tuvo un problema muy serio. Y a mí ¿Cuál? me llamaron, digamos, para varias cosas del gobierno de Piñera. Primero, para cargo. Y yo la verdad es que rechacé todo. Y de partida, el problema de Piñera es que tenía una obsesión total con la juventud. Como si la juventud fuera un bien en sí mismo. Y la juventud puede ser fantástico en algunos casos, pero en la mayoría de los casos le falta templanza y fortaleza. Y por lo tanto los jóvenes son generalmente súper soberbios y creen que se la saben todas cuando no saben ninguna. Entonces, ciertamente puso a mucho cabro chico que eran todos ingenieros de la Católica. O sea, una vez yo traje a Robin Alexander. Robin Alexander es una eminencia de la Universidad de Cambridge en educación. Un senior, 70 y tantos años, autor de un montón de libros. Bueno, lo traje acá y en ese momento era Harald Beyer el ministro de Educación. Y se enteró que venía... Un tecnócrata. Bueno, se enteró Mm. de que venía Robin Alexander y me contactaron y fuimos al ministerio. Y llegamos y había una mesa grande, estaba Harald Beyer sentado al fondo y habían puros cabros chicos así, 22, 23, 24. Los asesores. O sea, los asesores. Yo estaba a punto de repartir tutos y tetes, porque era básicamente La eso. madera incluida. Y pañales. Robin Alexander se dio cuenta exactamente lo mismo que me di cuenta yo. Y me preguntó, me dice, ¿Are these the advisors of the minister? Me preguntó, Sí. ¿son estos los consejeros del ministro? Y yo le contesté, I'm afraid so. Me temo que sí. Me temo que sí. ¿Ya? Y efectivamente, ahora, primero, ninguno sabía quién era Robin Alexander y eran parte del Ministerio de Educación. Y estamos hablando de las autoridades más importantes, de los teóricos más importantes a nivel global. Y no tenía ni idea de educación, eran todos ingenieros. Entonces yo salí y dije, esto es un desastre. Es un desastre. Ya, y eso como aquí, como que estaban mal aconsejados los No técnicos. se puede contratar a puros ingenieros para esos ministerios y no se puede contratar niños de 20 y tantos. Tiene que ser una Terminemos con eso. mixtura, entonces. Tiene que haber no solo grado académico, sino que tiene que haber seniority, tiene que haber experiencia. Sí, de acuerdo. Con menos de 40 años no se puede entrar a ningún cargo de los de grandes importantes ministeriales. Y con esa reflexión de Magdalena Mervilá, que está un poco enojada con lo que fue la administración de puros tecnócratas No, y niños. y niños y Sí, es pendejos un y maniquí cabros que tengo, chicos. está bien. Nos vamos a la Kitsania, pausa Kitsania. comercial. Les propongo algo. A la vuelta de la pausa comercial, metámonos en el bar un rato. Sí, vamos a hacerlo entretenido. Tenemos que ir al bar un rato. Que salpicar. Miguel Crispi mintió. Sí, mintió y lo reconoció. De esto a la vuelta de la pausa comercial. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Último bloque de los tres mosqueteros y nos vamos a abocar a lo que ha sido la política y la polémica de la semana. Me refiero al pinchazo al teléfono celular de Miguel Crispi. Les quiero poner el contexto un poquito porque hay gente que se pierde. Dice, ¿por qué le pincharon el teléfono a Miguel Crispi? Estaba pinchado hace rato, pero estaba pinchado por Efectivamente. Procultura. ¿Se acuerdan de Procultura?
¿De qué se acuerdan de Procultura? Si yo les pregunto Procultura, ¿qué se les viene a la mente? La pinta de las fachadas más caras de Chile. La pintada, el psiquiatra renacentista, homo universales que hacía todo. ¿Ya? Y que además, ojo, yo me recuerdo... Catalina Pérez. Catalina Pérez. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando estalló el caso de Democracia Viva, yo todavía recuerdo haber estado en un Sin Filtro, donde esta niña Boone, la Claudita Boone, decía, bueno, sí, pero hay que distinguir, porque nosotros hacemos cosas pro cultura, y estaba hablando del plan defendió pro cultura a rajatabla por el programa contra los suicidios, ya, porque además hacían programa contra los suicidios, pero además pintaban fachadas, pero además... Lo primero que se te viene a la cabeza es pro cultura, 1.680 millones de pesos, sí, Santiago, ¿cierto? Claudio Rego. Atroz. Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Claudio Rego y todos se lavaron las manos. Y a Borja se le vino a la cabeza con Procultura Democracia Viva, y dijo Catalina Pérez, que fue el caso que lanzó todo el problema de las fundaciones. Entonces, son los dos que se tienen a la cabeza. Son todos los programas donde robaron plata y se enriquecieron. ¿Cuál fue la fundación que más convenios firmó con los gobiernos regionales? Procultura. 6.000 millones de pesos. Es la fundación con mayor cantidad de convenios y de montos que está siendo investigada por el Ministerio Público. ¿No? 6.000. ¿6.000? Solamente en Santiago son 1.680. No, y además, es que otra cosa, pero las cuentas, toda la plata millones. Desapareció. Sí, ¿Ya? Y él no está, o sea, yo me pregunto dónde está el señor Larraín, porque amigue. Oye, espérate, yo le tengo una pregunta a Pancho, ya que hace poco lo trató. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué está Claudio Rego ahora? Es que ese es el punto. Que todos los caminos llegan a Claudio. La investigación de Procultura el día de hoy está deformalizada. Y la investigación, que no hay una formalización donde se le indica a un imputado cuáles son los cargos por los que se lo va a investigar. O sea, uno sí yo como Ministerio Público le pido una audiencia al juzgado de garantía y digo, yo a Borja Yáñez lo voy a investigar por ser tan guapo. Imputado. No, por delito de tráfico de influencia. Y desde ahí yo tengo un plazo. A mí el tribunal me fija un plazo para la investigación. Finalizado ese plazo, yo como fiscal tengo que decidir si acuso o no acuso. Pero tengo un plazo, tengo un deadline, un límite. Si la investigación está desformalizada, ¿cuánto tiempo tengo? Por preguntado, no lo paso. El que sea, no hay plazo. Entonces puede tener una investigación. Marco Enrique Minami estuvo 5 años de investigación hasta que se formalizó y se fue a la causa y la terminó ganando. Entonces es un temazo, pero uno cuando piensa en Procultura piensa en Claudio Rego, 1.680 millones de pesos, pero se olvida de lo que dijo la Magda. El caso Fachadas. Sí, pues. El caso Fachadas fue un convenio que se celebró por 630 millones de pesos. No, y era el metro lineal, digamos, cuadrado más caro de pintura. Ni Picasso se cobraba tan caro. Te juro. ¿Cuál es el caso del que se llegara a pintar cosas, no murales? Ese. Ya, murales, claro, y después había otro que era la siendo una fundación que tenía giro de eso hacia otra cosa. Con el caso convenio y el caso... Porque era antes de ser segundo piso. Eso, era el que estaba encargado de pasar las platitas. Subsecretario de Desarrollo Regional, Subdere. ¿Qué hacía el Subdere? Emitía los informes de factibilidad o de experiencia de las fundaciones. Entonces, ¿qué hizo Miguel Crispi? Llegó Procultura y dijo, estos cabros son buenos. Y le puso la firma. Y con ese informe, el gobierno regional de Antofagasta dijo, celebremos este caso. ¿Qué delito se constituye ahí? Tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Entonces, ¿qué hizo el fiscal Cooper? Patricio Cooper. Con toda justa y razón. Un muy buen fiscal. Le solicitó al tribunal intervenir el teléfono de Miguel Crispi. Y estaban investigando el caso Procultura. Si acá estábamos hablando de Catalina Pérez, estábamos hablando de Alberto Larraín, de Claudio Rego, de las platas perdidas, de los 6 convenios firmados con 6 gobernaciones distintas de Procultura, de los 6.000 millones de pesos, y de repente estaba la PDI en el computador revisando el teléfono WhatsApp, viendo todos los correos y dice, ¿aló mamá? ¿Aló mamá? ¿Pero qué tiene que ver esto con Procultura? No, pues nada. No. Pero acá pero se está está sabroso. Serrano, madre de Miguel Crispi. Ella lo pidió. Miguel Crispi, o sea, llamó hasta el portero del ministerio, hueveando. Tengo que decir, yo sé que lo han dicho en otras partes, pero tienen un problema con los porteros. Sí. ¿Verdad que fue Orellana? Sí, Orellana. Ni que fuera un portero. Yo creo que para la próxima fiesta es lo mismo tienen que disfrazarse de portero. Ya, sí. Un saludo a todos los porteros que son extraordinarios, mis mayores respetos. Yo sé que el gobierno los ningunea, pero aquí nosotros los respetamos. Tal cual. Entonces el PDI vio este mensajito y dijo, oye, pero acá Miguel Crispi está reconociendo que Isabel Allende
insistió para Que firmar era el la contrato gestora. y se lo está diciendo a su mamá. No, esto es constitutivo de qué delito? De tráfico de De influencia. tráfico de influencia. Entonces el área especializada de la Policía de Investigaciones emitió un informe y le dijo al Ministerio Público, ojo, que acá esto no tiene nada que ver con Procultura, Pero encontramos una perlita. pero encontramos una perlita. Y la perlita era la conversación de Miguel Crispi con su mamá, donde Miguel Crispi decía, mamá, mamita, hincharon tanto las pelotas que hubo que firmar el convenio. Claro, aquí muchos están tratando de disculpar la situación porque dicen, bueno, probablemente la mamá lo llamó para retarlo, para decirle, mira lo que hicieron y qué sé yo, cabrón, mira chica, y no sé qué. Cuando yo era ministra del Trabajo con Estas cosas Michelle no Bachelet, pasaban. esto no pasaba. Y entonces él se defendió Y le decía, pero dijo, mamá, yo tengo a mamá, Boric. mamá, si yo no es mi culpa, no yo es mi voy a los culpa. asados del presidente los fines de semana, no me van a hallar. Claro, entonces, pero lo claro está que aquí hay algo evidente. Miguel Crispi miente. ¿A quién le miente? Es la gran pregunta. Porque puede haberle mentido a su mamá, como él dice que le mintió. Yo no creo que le haya mentido a la mamá, porque yo creo que por lo visto de la conversación, Amiga, la mamá lo cachetea. Le mintió a la mamá. Él Después dice que se sí. conoció el día de hoy la declaración de Miguel Crispi ante el Ministerio Público. Pero Miguel Crispi ya se había dicho y había dicho cosas que no había dicho. Y Miguel Por Crispi lo tanto, señala en esa declaración que había sido una conversación coloquial con su mamá. a eso me refiero. Fue una conversación informal y nunca tuve conocimiento de presiones por parte de la senadora. Por lo tanto, efectivamente le mintió a su madre. Y reconoció que la familia Allende actuó representada por un abogado. Por ende, volvió a mentirle a su madre. Aquí viene la pregunta No, pero interesante. ¿Le mintió a su mamá o está reculando por presiones del gobierno? eso es lo que estoy diciendo. Po. Lo lógico es que no le haya mentido a su mamá y que esté nuevamente desdiciéndose de que yo no dije lo que dije, que en realidad no quise decir lo que estaba diciendo, porque puedo no estar de acuerdo con mis palabras. Le llegó básicamente. reto. Ya le llegó el reto Le llegó y el se reto tuvo a que Barriga. ordenar. Pero es evidente que en esa conversación no le mintió a la mamá. Y ojo, aquí lo que está planteando, si él dice que le miente a la mamá, entonces preocúpese el chileno, porque si le miente a la mamá, ¿cómo le va a mentir a Imagínense todo el usted? resto del chileno. Borja, Oye, ¿cuánto afecta este? No, dale. Dale, Tírese. dale. O sea, ¿cuánto afecta efectivamente? ¿Para qué te voy a hacer Mucho. una pregunta si usted se puede tirar con su análisis solo? Dele. Sí, no, a mí me parece interesante una cosa que pasó un poco al margen, que es esta figura que está cumpliendo el fiscal Cooper en todo esto. Y cómo le ha tocado o cómo le ha pinchado un poquito el Luchito, gobierno. aplausos para el fiscal Cooper. Sí, aplausos, porque más No, allá. está haciendo la Y verdad. no por ser una persona de derecha, que está a la izquierda, sino por ser la izquierda. Porque se están cargando de cosas que podría perfectamente sacarse de lado. Sabemos que hay una fiscalía que se escapan documentos en el caso de Jadwe, que ocurren irregularidades. Y tenemos fiscales, por ejemplo, el caso de la fiscal Primera Chong. O sea, de que hay casos, hay casos. Y hay un fiscal que está cumpliendo bien, que está yendo contra el poder mismo, que son los políticos, que es el gobierno. Y pese a eso, bueno, recordemos que el fiscal Cooper está en contra de varios intereses del gobierno. Está en este caso de Procultura, está también manejando el caso Serrabella. Al gobierno ha sido un problemazo tremendo el fiscal Cooper y lo quieren bajar no por casualidad. Cuando se pidió, por ejemplo, el caso de Cariola bajarlo, Sí. no era por casualidad. Es porque está molestando y eso debe hacer. Esa es la función que, como decía el presidente Boric en el caso de los periodistas, debe cumplir un fiscal. En especial con el déficit de fiscales que tenemos. Hoy día hay pocos fiscales. Y que hayan buenos como Cooper y den el ejemplo, me parece súper bien. ¿Saben a quién más solicitó pincharle el teléfono? Crispi. Al presidente de la República. Sí, pues, lo pidieron. Y yo no entiendo cómo pincharle el teléfono a un presidente que anda con un teléfono celular que era una almeja y no tenía internet. ¿Cómo? ¿Y sabes qué dijo el juzgado de garantía? Que no procedía pincharle el teléfono al presidente de la República. El problema es que desde el mundo político saltaron a defender a Miguel Crispi. Y el diputado Santana amenazó con que si no se daba cuenta de por qué se había solicitado pinchar el teléfono de Miguel Crispi, iban a solicitar la destitución del fiscal. ¿Hay acá una defensa corporativa del mundo político por los privilegios de los mismos políticos? Porque cuando se trata de filtraciones de narcotraficantes, No, de y le Hermosilla, encanta. no le importa a nadie. No le importa nada. Pero además hay otra cosa, que es como una dicotomía genial. Y aquí vamos a decirlo tipo, así como presentación de película. De los creadores de abramos las cuentas corrientes sin ningún permiso para poder perseguir la ruta del dinero y controlar el narcotráfico sin permiso.
hoy día están escandalizados. Porque De los alguien le creadores de pincharon- Fueron los Pacos. de los creadores de Fueron los Pacos, de los creadores de Fueron la Derecha, de los creadores cuando no tienen nada más de Pinochet. Básicamente, lo que tenemos hoy día es que están escandalizados porque alguien pincha un teléfono pero tiene una orden de un juez. Ya, es que ese es el punto. El mundo político hoy día está amenazando al fiscal por haber solicitado el pinchazo de un teléfono. Sí. Pinchazo es intervenir un teléfono Es un celular. investigar. Y es el mundo. El artículo 222 del Código Procesal Penal autoriza pinchar un teléfono cuando hay antecedentes suficientes. ¿Quién autoriza? El juez. El juez de garantía. Entonces, artículo 76 de la Constitución. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por claro, ley. claro. Ni el presidente de la República ni el Congreso podrá abocarse a causas pendientes. Así ¿Qué es. hacen diputados de la República abocándose a causas pendientes? Se pasan la Constitución por ahí mismo y les da lo mismo. ¿Sabes por qué se la pasan por ahí mismo? Porque no se han leído la Constitución, porque no conocen la Constitución. Entonces hablan por hablar, se pican a choro, salen a defender los intereses corporativos de los mismos miembros del Congreso, le tocan a uno de los suyos, que es Miguel Crispi, se dan cuenta que puede saltar al presidente de la República, Gabriel Boric, y con qué cantinela salen. Queremos los antecedentes de por qué se pinchó el teléfono de Crispi. Vamos a amenazar y vamos a acusar constitucionalmente al fiscal a cargo de la investigación. Separación de poderes, señores, separación de poderes, separación de poderes, no hay competencia. Entonces son tan barzas que cuando se trata de ellos, salen a defenderlo. Lo mismo hicieron con Carol Caliola. Cuando fue el tema del caso del teléfono celular y sus conversaciones con Iracy Hasler. Pero se la En da- ese momento pero- no se podían pinchar los teléfonos. ¿Por qué? Pero eso, Porque- pero hacían gárgaras claro, con y el aparecía- caso, con otros casos. Y aparecía con la guagua y perdonazo. Ya, y Eso- los eso es lo políticos. ¿Qué cresta se creen los políticos? Eso. ¿Qué cresta se creen los diputados y los senadores que piensan que por ser diputados y senadores hay que tratarlos de forma especial? ¿De verdad que están pensando? Se creen ciudadanos privilegiados. Y hay otro artículo de la Constitución, que es el 19, número 2, que dice que todos somos iguales frente a la ley. Y cuando actúa el Estado de Derecho, compadre, te guste o no te guste, te tienen que investigar a fondo. Que me da rabia, weón. Porque de verdad les sale tan de la guata esa cuestión de somos mejores que ustedes, que no se dan cuenta que están actuando desde la guata. No se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta que están argumentando privilegio porque están tan metidos en su weá de política que no No, cachan pero- el mundo real. Pero es que lo que hay que entender es que ese sector Estoy pensando que en está... renunciar a la política. Sí, pero por eso estaba diciendo yo que hay que sacarlo a todos, porque ese sector, en general, de los políticos dentro de la política, consideran que la ley está para los otros, no para ellos. Claro. Y ese es el Porque gran hay problema. unos más iguales que otros. Eso, es la Me parece granja de que los lo- animales. Y parece que los chachitos más gorditos, más iguales, parece que son ellos, pues, weón. Y amén que funcione la justicia y amén Estoy que hablando sea como Nicolás controlable. Larraín, weón. Pero mira, Pancho, solo vamos a agregarlo y ponerle más al caldo. La Contraloría hace poco detectó que hay 1 de cada 5 empleados municipales que no está registrado oficialmente. ¿Cómo? O sea, son ¿Cómo ñoquis. crees? Estamos hablando de 106.000 personas Ahí que están no los están 100.000, registrados ahí en están las los 100.000 asesores municipalidades. contactados por Gabriel Y Boric y Pancho, sus amigos, lo pues, peor- weón. no sabemos estos son quién- adicionales. Me enchuché Pero en el que- último, lo oye, que debería haberme enchuchado en el primero. Lo más grave, no sabemos quiénes trabajan para nosotros. No Borjita, está el yo papelito. tengo un problema. Está terminando, me imagino. Se acabó el programa del día de hoy, muchachos, lo Pero siento. volvemos mañana, Pero volvemos mañana al pie del cañón. Usted tiene charlita mañana. Sí, no, yo quiero dejarlos invitados porque vamos a partir. De partida hay que decir que estamos haciendo la charla de Donald Trump que está llena el lunes en el Toro, pero vamos a hacer una charla abierta, que ya la voy a anunciar en Instagram, más grande y no con comida, así que más barata. La vamos a hacer en el Teatro del Colegio Santa Úrsula, así que para que vayan a ver, porque la verdad es que Mira. Donald Trump nos da Genera. temas cada día, pero vamos a hacer una grande. Con esa invitación de Magdalena Mervilá, agradecemos a Borja Yáñez por haber participado en el programa del día de hoy. Que lo han programado hasta cuando se ha acabado. Chao, nos vemos.